Muy bien. Los documentos a pagar corresponden a una refinanciación obtenida con el MGAP por una deuda del año 2002, por un total de $160,000, originada en el arrendamiento de silos, por la cual debe abonarse el total adeudado en 8 documentos de $20,000. Cada uno pagaderos en forma trimestral, venciendo el primero de ellos el 30 de septiembre de 2007. Sobre ese enunciado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se les ocurre que podríamos aplicar como procedimientos? Quizá un control de registros Ok, o boletas de pago. ok, un control de... ¿Te refieres a un arqueo de papeles, de los valores? Ok, Sí. ok. Es válido, es un procedimiento válido. Como estamos hablando de documentos, un procedimiento habitual, si ustedes... Hay dos alternativas, ya que es muy importante lo que comenta el procedimiento de Yaciel. Si los documentos son físicos, tenemos que hacer un arqueo de los documentos por cobrar o por pagar, clasificándolos por el tipo que sean. Cualquier documento comercial puede ser desde un pagaré, una letra de cambio, podemos tener un contrato, un derivado, lo que ustedes vean que sea un documento, se hace un arqueo. Ahora, hay un modelo que es el modelo de documentos inmateriales, ¿va? Y se lo maneja aún en Bolivia. Por ejemplo, ustedes van hacen la auditoría de una empresa y les dicen, tenemos $50 millones en DPFs. ¿Ok? Tener 50 millones en DPFs en físico es mucho riesgo. ¿Ok? Lo que se hace es desmaterializar ese papel, es decir, te dan un papel, pero nominal, pero si se pierde, si se extravía, no tienen los problemas que si fuese que solamente ese papel es el que vale. Cuando ya se desmaterializa, se lo lleva a una base digitalizada y está en un registro. Entonces, lo que ahí nosotros podemos pedir es a la agencia o al responsable de la desmaterialización de ese valor, nos emita una confirmación o un listado de los instrumentos financieros a nombre de la empresa. ¿De acuerdo? Son dos vías. Si el instrumento o el documento por cobrar no está desmaterializado, se hace un inventario con todas las características del documento. ¿Qué tipo es? El capital, el interés, las condiciones de pago, el plazo, todo eso se lo baja en una tabla. Si ha sido desmaterializado, se le pide a la entidad responsable de la desmaterialización que nos emita un listado de todos los documentos a nombre de esa empresa, detallando igual lo que nosotros necesitemos. El tipo de documento, el plazo, el capital, el interés, las condiciones, todo eso y lo que ustedes requieran para su revisión, pueden solicitar. ¿Okay? Son dos vías aceptables. Va. ¿Qué otro tema más se les ocurre? ¿Qué más? Ya hemos visto que podemos pedir el detalle de los papeles y que vamos a verificar. ¿Qué más nos interesa saber? ¿Ustedes saben qué es ¿Cuál es la diferencia entre un leasing financiero y un leasing operativo? Ya.
leasing es lo mismo que arrendamiento, ¿ok? Solo que está en inglés y arrendamiento está en español. Tanto en IFRS como en normas locales, se nos habla de estos dos tipos de arrendamiento. El arrendamiento financiero es aquel donde se nos transfiere el derecho de explotación y de uso, ¿ok?, a un largo plazo y con la opción IO, lo voy a colocar IO con la opción a compra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden, hay leasing para personas, ustedes pueden ir a una empresa de leasing, quiero comprarme o quiero arrendar este auto. Entonces la empresa adquiere el auto y se los empieza a arrendar. Pasan 3 años y ustedes tienen la opción de comprar o no el auto. Pero ya lo han usado 3 años. ¿Qué pasa en el 4º año? Ya tienen un auto relativamente antiguo, han consumido gran parte de su vida útil y tienen la opción de comprarlo o no. ¿Okay? Ese es un leasing financiero. Lo mismo puede pasar con inmuebles, con maquinaria, ¿de acuerdo? Tienen esa opción. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el leasing operativo, que es cualquier otro tipo de leasing que no sea financiero. Es como lo define la norma. Un ejemplo de leasing operativo es el arrendamiento de una casa, ¿ok? O de una oficina, que son contratos de 1, 2, 3 años y lo vas arrendando y después cobras y se va la persona. Igual el arrendamiento por días de los vehículos. Ustedes pueden llegar a una ciudad, buscan empresas que arrienden o alquilen autos y qué sé yo, por $20 al día pueden utilizar un auto. Ese tipo de cosas son las que nosotros diferenciamos. Entonces, cuando acá nos hablan de este leasing, es un leasing operativo. Es muy importante que tengan claridad entre financiero y operativo. Ahora, acá nos dice cuánto es el total de la deuda. $160,000. Ok, muy bien, Doris. Ahora, ¿cuál es la modalidad de pago? El plazo y en importe. Son 8 periodos de 20,000. Ok. 8 de 20,000. ¿En cuánto tiempo cada pago? ¿Mensual, bimensual, Trimestral. trimestral? Perfecto. Trimestral. ¿Cuándo empieza el primer pago? El 30 de septiembre del 2000. Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos que separar el concepto de corriente y no corriente de esta operación. Los 160,000 es una deuda, de acuerdo. Ahora, de esa deuda, ¿cuánto es corriente y cuánto es no corriente? Fíjense que los documentos por pagar es 4,480,000. ¿Ok? Todo en una sola línea. Primero, ¿me pueden decir cuántos dólares equivalen los 4,480,000? $31,180,800. ¿Perdón? No te escuché muy bien. Mil disculpas.
a pesos, ¿verdad? Sí, a pesos, no hay ningún problema. Claro. 112.000 millones. 112 mil millones. Estamos hablando de 160.000 dólares, ¿verdad? $160.000 por 25 pesos uruguayos. De acuerdo a lo que yo tengo, tenemos 4 millones. $160.000 por 25 pesos. ¿Es correcto el cálculo? Sí, dice. Ok. El tipo de cambio es 24, ¿no? Licenciada. 25. En este caso cambia. En este caso, ¿qué cambia? El tipo de cambio por un Sí, peso. por un peso. Es 25 de acuerdo a los parámetros del sistema, ¿verdad? Es 25 por 4.480.000. Ay, que perdón. Estoy multiplicando lo que no tengo que multiplicar. Ok, 25 por 160.000 dólares me da 4 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí primero una diferencia en tipo de cambio. Ahora, la porción corriente y no corriente, ¿cómo la clasificamos? ¿Qué En me base al dice? tiempo de pago, pero todos serían corrientes porque ninguno pasa más de 5 años. ¿Qué opinan de lo que dice Jonathan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Perdón, ¿qué dice Jonathan? No puedes. Jonathan, ¿le puedes explicar, por favor, qué es lo que has dicho? Por favor. Creo que lo que dije era algo así como que basado en que a largo plazo es más de 5 años, entonces todas las cuotas solo van a llegar a 2 años, porque son 8. Y por cada año hay 4 trimestres. Ok. Jonathan explica que en primer lugar se entiende que el largo plazo es más de 5 años. Okay. Lo que tú estás manejando es el concepto que ha manejado en mate financiera o en finanzas, ¿verdad? Jonah. Ah, bien, en conta nos han enseñado en una de las contas, me acuerdo. Tal vez estoy Ok. aplicando mal, pero una de las No, contas. está bien. Acá nos podemos equivocar, como les dije. Acá vacían las ideas y las discutimos y yo les doy la referencia. En el caso de que necesite ser aclarada, les doy la referencia técnica. ¿De acuerdo? Si es correcto, lo mantenemos así. No te preocupes por eso. Okay. ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo con lo que dice Jonathan? ¿Alguien no está de acuerdo? Muchachos, por favor, no me hagan sufrir. A ver, Jonathan, dame un Que número son del 8 1 al... cuotas que vamos a pagar. O lo tomo como para pregunta de examen. Ah, Yaciel dice que no. Entonces, Jonathan, dame un número del 1 al
17. 1. Yesenia Parada. ¿Qué opina? Bueno, lo que yo recuerdo que a corto plazo creo que es a menos de un año y a largo plazo ya se toma más de un año. Ok. Vaya, ya tenemos dos posiciones. ¿Habrá una tercera? ¿Qué opinan? ¿Qué me comentan, chicos? Apoyo a Yesenia porque San Google me dice lo mismo. Ah, pues muy bien, ya usan las herramientas, eso me agrada. Ahí tienen la respuesta, chicos. Yo soy de la vieja escuela, todavía busco en mi libro. ¿Ok? No se ve bien. Pero bueno, cuando nosotros, el concepto de corto, mediano y largo plazo que explicaba Jonathan es una definición más financiera para la proyección de proyectos. ¿De acuerdo? Cuando vamos a hacer un plan de trabajo, una cosa así. Está más asociado a finanzas. Pero desde el punto de vista contable, tanto la normativa local como la normativa internacional establece los lineamientos de que corto plazo es cuando se realice en un año, es decir, en el siguiente año, y aquello que se vaya a realizar a más de un año se convierte en largo plazo. Ahora, no se refiere en el punto de que sean todos trimestrales, por decirles, sino es cuántos trimestres entran en el próximo año. En este caso, a partir del 30 de septiembre. Tenemos el 30 de septiembre un trimestre, o la primera cuota, y el 31 de diciembre es otro trimestre. Entonces nos entran 2 trimestres en la porción corriente. El resto de esos 8 pagos, es decir, 6, pasan a ser no corrientes. ¿Me dejo entender? ¿Me entendieron? Más o menos, dice Jonathan. Entonces lo vamos a llevar. Perdón, chicos. Solo que... Deme un segundo. Ok. Va. Nosotros decimos que tenemos una operación, no nos da datos de capital, ¿verdad? Digo de interés. Es $160,000. Pagaderos en trimestres 8. Y el inicial es el 30 de septiembre del 2007. Esto es lo que nosotros tenemos. Lo llevo esto a pesos. Liz, no sé si está compartiendo un Excel porque ahorita solo se ve el documento. Ah, no están viendo el documento como tal, pensé que estaban viendo. El Un Excel segundo. no, estamos viendo el Word. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Y para no generar complicación. ¿Logran ver la pantalla ahora? ¿El Excel?
Ya. Yaciel, ¿a qué te refieres cada cuánto debe actualizarse ese papel? ¿De qué papel estás hablando? Hace un momento habló que se entregaba un papel significativo a un valor, a un importe grande, para no tenerlo en físico. Ah, lo que hablamos de la desmaterialización del documento. Ok. Sí. Cuando se desmaterializa títulos, valores, acciones, por decir que puede ser DPF, lo que sea, no tiene un plazo. O sea, tú decides desmaterializarlo desde aquí a futuro. ¿Okay? Es una opción y son alternativas. A lo menos ahora la mayoría de las empresas opta por desmaterializar todo eso. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay un incendio y se quema la bóveda de un banco donde están esos DPFs, perdiste esa plata. Esos valores, por si acaso. Es como si hubieras quemado en efectivo. En cambio, se puede quemar el banco, la caja del banco, se quemaron tus copias, pero como ya está desmaterializado, está en un servidor. Ese servidor tiene un esquema de protección. Fuera de la protección digital de datos, tienes la protección en resguardo físico, en cómo sacas los backups, cómo se lo trata, dónde está cada backup, todo eso. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sacan backups de sus tareas o algo? Por si acaso. Ok. Yesenia dice no, no saco backup. Yaciel dice que sí. Misael, había que sacar backup. Ok. Jazz, ¿dónde guardas tu backup? En la nube. En la nube. Perfecto. Entonces sacan un backup en la nube. Ahora, fuera de la nube, ¿lo llevas a otro lugar? Claro. Según el tipo de documento, una aplicación o si no en el mismo archivo de la computadora. Va. Entonces son mecanismos. O sea, por ejemplo, yo tengo un disco duro. De ahí saco ese backup. ¿De acuerdo? Ahora, hay reglas para sacar un backup. Por ejemplo, si mi disco duro, yo le saco el backup de mi computadora y lo guardo en mí misma, en mi casa, no es un backup seguro, porque si se quema mi casa, igual perdí los dos. ¿Ok? Si lo subo en la nube y trabajo directamente con el archivo de la nube, ya no es un backup. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas, hay toda una metodología. Ustedes pueden revisar si les interesa ver la parte de tecnología, todo lo que viene a ser el informe COVID. No del COVID-19, sino este es con B labial. ¿Ok? No con V. Entonces, el informe COVID es la metodología estandarizada, si quieren, para poder enfocarse a auditorías de sistemas y de tecnologías de la información. ¿Okay? Evalúa no tan solo las características del backup, sino accesibilidad de la información, restricción de la información, usuarios de la información, una serie de cosas, trazabilidad. Es algo que les puede interesar si ustedes deciden especializarse como auditores en el área de tecnología de la información. ¿Ok? Va. Ahora, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Va. Ahora, no sé qué le ha pasado a mi Excel, que no funciona. Va. Entonces, ustedes pueden ver en la columna D, yo ya saqué lo que viene a ser los dólares y en la E están los pesos. Ahora, el inicio, les dije, la cantidad de trimestres es 8 y la fecha inicial es el 30 de septiembre de 2007. Entonces, ¿cada cuánto vencería nuestro trimestre? De acuerdo a lo que nos avisan, el plan de pagos.
El 30 de septiembre de 2007. El siguiente trimestre, ¿cuándo viene a ser? El 31 de diciembre de 2007. ¿Cuál es el siguiente? 31 de marzo. 31 de marzo ¿de qué año? 2008. Con esto el Excel debería ya jalarnos. De septiembre. Muy bien. Entonces, tenemos $20,000 en cada trimestre. Y es acá lo que les decía que tienen que considerar para trabajar. Nosotros estamos haciendo la auditoría al 31 de diciembre de 2006. Desde el 31 de diciembre del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2007, ¿cuántas cuotas vencen? Estas dos van a ser la porción corriente. ¿Ok? Que va a ser corto plazo. Estas de acá. Son las de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que contar desde el año que ustedes están cerrando los estados financieros hasta el próximo cierre, en este caso 2006 a 2007, tenemos 2 trimestres. Los siguientes pasan a ser porción no corriente. Muy bien. Por si acaso, para que consideren en qué parte de la normativa local habla de la separación de porción corriente y no corriente, como se explicaba Yesenia, pueden revisar la norma contable 1. Okay. La norma contable 1, segunda parte, o capítulo 2, sección 2, sección 3, que dice derechos de terceros y propios sobre el activo. Y ahí dice derechos crediticios de terceros. Este rubro incluye todas aquellas cuentas que representan obligaciones ciertas a la empresa hacia terceros. Salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldo deudores con saldos acreedores. Deberán discriminarse claramente los saldos cuya exigibilidad no exceda de 1 año de plazo a partir de la fecha del balance general, de aquellos de exigibilidad mayor de 1 año, que ha sido lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vamos bien. ¿Tienen alguna duda acá? Muy bien. Yesenia, dame un número del 1 al 17, por favor. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luz Condori.
Sí, Lice. ¿Cuáles vendrían a ser los asientos de ajuste y de reclasificación que tendríamos que hacer? Dame primero uno de ajuste. Luz, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, Luz? Luz. ¿Ese viejo truco de que se congeló tu cámara? No, Lice. Sí. Es que no sé cuál. Ya. ¿Te acuerdas que hicimos primero la conversión de moneda? ¿Verdad? Sí, Lice. ¿Cuánto nos daba 160,000 por 25 pesos? $160,000 por 25 pesos uruguayos. ¿Cuánto nos daba? 40,000. 40,000. Ah, Tranquila. no, A ver. Lo tienes en mi pantalla. Ah, Está en azul. de 4 millones, Lice. Ok. Según el enunciado, ¿cuánto tenemos en cuentas en documentos por pagar? ¿Quién le dice cuánto tenemos? Mi Word se bloqueó. 4.480.000. 4,480,000. Eso lo voy a colocar en gris. ¿Qué hacemos con esa diferencia, Luz? Un ajuste, Lice. Ok, un ajuste. ¿Cómo sería el asiento de ajuste? Es un ajuste de diferencia de cambio, ¿no? Ay, ¿Cómo sería el asiento? Primero, ¿qué está más? ¿El saldo de contabilidad o el saldo de auditoría? ¿Cuál es mayor? el de auditoría, Lice. ¿El de auditoría es mayor? Sí. ¿Segura? Ah, no, el de contabilidad, Lice. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer es, para que llegue el de auditoría tenemos que reducir, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces, ya sabemos que tenemos que reducir un pasivo. ¿Dónde disminuye un pasivo? ¿Debe o haber? En el haber, Lice. ¿Segura? Bueno, en el debe. Ah, ok, muy bien. En el debe. Entonces, ¿cuál es el nombre de la cuenta? Documentos por pagar, ¿verdad? Sí, Lice. ¿Cuánto tengo que ajustar? 488,000, dice. 488 88,000. o 80,000. Ah, bueno, 88 anoté, dice.
Eso es lo que dijo. 480,000. Ya. Ok. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Contra qué cuenta? Toma en cuenta que esto es diferencia de cambio. ¿Contra qué cuenta? ¿Qué colocamos? La norma contable local nos dice que la llevemos contra la cuenta diferencia de cambio. La norma que ustedes tienen que manejar para este caso es la norma contable 6. ¿Va? Y si coexisten, hay muchos tipos de cambio. Por ejemplo, como ahora puede estar viviéndose en la Argentina o en Venezuela, si tuviésemos un modelo parecido de crisis, con una variación muy fuerte de tipos de cambio, tendríamos que utilizar la 12. ¿De acuerdo? Pero en este caso no es necesario. Entonces manejamos la norma yes. Y la glosa corresponde a lo que viene a ser ajuste por diferencia de cambio al cierre. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ese es el primer ajuste. Luz, dame un número del 1 al 17. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver quién es que no logro ver. Rosario Aguilar. Ros, espérame un segundo. Misael, adelante. ¿Cuál es tu consulta? Misael Catacora. Sí, por favor. Estaba revisando ese monto de los 480,000. O sea, los 4.480.000, ¿dónde está? Estaba buscando y no, ¿de dónde sale? Ok. Para hacer ¿Puedes irte al Word, por favor? Y en el enunciado del caso de pasivo de cuentas por pagar, ahí tienes el saldo de la cuenta. Hola. Hola, Michelle. Perdón. Hubo un lagueo. Sí, sí, ya lo encontré. Muchas gracias. Sí, De nada. pues, Jonathan. Tal vez mi pregunta sea un poco obvia, pero No hay igual estaba problema. revisando el caso del 4, o lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, el, el 4, y traté de buscar a partir del 1 si había un tipo de cambio diferente. Y no encontré, solo se menciona el tipo de cambio en el inciso 4. Entonces, ¿por qué asumimos que es por cambio? Porque es lo obvio, es lo único que podría ser.
En este caso, el planteo es ese, o sea, no tienes otra deuda. ¿Ok? Y aunque no me creas, es muy habitual esta situación. Muchos contadores no actualizan la información, entonces lo primero que tengo que hacer es, tienes el dato en dólares, tienes el tipo de cambio y lo conviertes. ¿Va? Por eso es muy importante cuando contamos con todo el detalle de la información. En este caso nos dice que los documentos a pagar corresponden a una refinanciación obtenida. Es el antecedente que te da. Entonces tú ya tienes claro que viene a ser por esa situación. Ahora, como tú dices, puede haber otro tema que cuando tú hagas una auditoría lo revises y surge. ¿Ok? Esto es solamente un ejemplo de por qué puede darse una brecha. Para propósitos de este caso, asumimos que es de diferencia de cambio. ¿De acuerdo? Pero, Jonathan, esto no quiere decir que, y para ustedes, chicos, si tenemos un caso, vamos a presumir que la diferencia de cambio siempre es la respuesta. No lo es. ¿Ok? Pero este es un procedimiento que parece muy elemental, muy básico. Muchos auditores y contadores no lo hacen. ¿De acuerdo? Va. Les voy a contar una experiencia asociado con un ejemplo de revisar. Estaba haciendo la auditoría de una empresa dueña de bancos y de entidades financieras y tenía en el activo fijo un bien de valor 1, un boliviano. ¿Ok? Ahora, pasaron 2 auditorías y ninguno de los auditores lo había revisado, ese valor de 1. O sea, activo fijo es inmaterial, no entra a la revisión. Cuando revisé, yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos un activo de valor 1? Lo que se hizo fue que cuando revisé, se trataba de un terreno que valía más de 25 millones de dólares. Solo que por un tema de cómo transfirieron el activo, lo habían registrado a valor 1, lo que generaba una distorsión significativa del balance. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Propuse un ajuste para exponer correctamente este valor. Lo que ustedes tienen que hacer es indagar. Si la diferencia no lo satisface o puede parecer muy obvia. O sea, para mí era obvio. O sea, ves un valor 1 en un activo, revisar de qué se trata ese activo, si ese activo está en uso, qué es lo que se está haciendo. A mí, revisar eso no me tomó más de 20 minutos para identificar un problema. Sean así de críticos como lo hizo Jonathan ahora. ¿De acuerdo? Mantengan ese escepticismo profesional. Va. Muy bien. Ahora, ya tenemos el importe. Ya hemos determinado la diferencia de cambio y el ajuste de diferencia de cambio. Ahora, tenemos que hacer un ajuste de reclasificación. ¿Cómo sería este ajuste? Para ubicar la deuda, no sé si está todo en el corto plazo, no habría que ya llevarlo correcto. Corto plazo, largo plazo, ¿a eso? Sí, tienes que distribuir exactamente eso. Todo ahora, en el caso, está en el corto plazo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál vendría a ser el asiento de ajuste? O de reclasificación, no de ajuste, de reclasificación. ¿Cómo sería? Pero esto lo tenía que responder. ¿Dónde está? Creo que va. ¿Cómo creen que tendría que hacerse?
el pasivo a corto plazo tiene que disminuir por el monto del pasivo que va a ingresar a largo plazo. Muy bien, entonces, vamos a presumir que documentos por pagar implícitamente es la cuenta de corto plazo. Lo que tenemos que hacer es reducir la cuenta de largo plazo, de corto plazo, que es cuentas por pagar, ¿por cuánto? Por 3 millones de pesos, y lo voy a apropiar contra documentos por pagar, y creamos la cuenta que es LP, que es largo plazo. Por 3 millones. Y la glosa corresponde reclasificación de deudas de corto plazo a largo plazo según cronograma de vencimiento. ¿Ok? Aquí está mal escrito. Ok. Entonces, ahí ya podemos ver los dos asientos, uno de ajuste y el otro de reclasificación. ¿Tienen alguna duda sobre este asiento? Dicen, los 4 millones son dólares o son pesos. Son pesos. Los dólares son 160,000. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Le hice una pregunta. En los Dígame. documentos por pagar de arriba de largo plazo es el corto plazo, ¿verdad? De lo que está arriba. Correcto. Es el corto plazo. También ustedes pueden proponer que se coloque así, que se separe la cuenta. También es válido. Renombrar una cuenta. Dice, ¿qué Mande. riesgo tendría? Perdón, ¿qué riesgo tendríamos si no reclasificamos esta deuda? Uno es, tienes una distorsión de un principio de contabilidad generalmente aceptado. Como les dije, la norma, la NC1, nos manda a que reclasifiquemos esto. Entonces, si no lo hacemos, ya tenemos un desvío. Ahora, eso ya es un incumplimiento de un principio de contabilidad. Esto, para el tema de decisiones financieras, también es importante. ¿Ustedes vieron ya mate financiera? ¿Ratios financieros? ¿O no? Aún no. Ya. Cuando vean ratios financieros, finanzas, todo eso, tener clasificado entre porciones de corrientes y no corrientes les va a generar muchas diferencias. Si no tuviesen esa separación, por decirles, no podrían determinar lo que se denomina capital de trabajo. ¿Okay? ¿Qué es capital de trabajo? El capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, si no tenemos separado esto, entre corriente y no corriente, corto o largo plazo, no podría sacar el capital de trabajo contable. ¿Ok? Después, no podrías hacer análisis de proyecciones de flujo de efectivo.
Porque si tú no sabes cuánto es corriente y cuánto es no corriente, no sabes cuánta plata se va a ir en una gestión a cubrir. Y si tienes la capacidad de flujo de efectivo para cubrir esas deudas y esas obligaciones. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener esa capacidad. Una empresa, chicos, quiebra por la falta de flujo de efectivo. Y uno de los componentes que nosotros analizamos como auditores para ver cómo empresa en marcha es el flujo de efectivo. Si no clasificamos esto entre porciones corrientes y no corrientes, puede que hasta cuando armemos el estado de flujo de efectivo generemos o todo lo veamos como con un flujo negativo operativo, y eso nos puede llevar a concluir que la empresa no tiene proyección futura, que sería incorrecto. Por eso es muy importante tener claridad sobre esto. ¿Te quedó claro, Misa? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna duda más? Perfecto. Va. Con esta parte hemos terminado lo que viene a ser la revisión de deudas pasivas. Lo que les voy a pedir es, por favor, que completen sus programas de trabajo. Algo que en sus exámenes la mayoría no me envió fue el programa de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para este examen, el programa de trabajo va a representar la mitad de la pregunta. ¿Ok? Entonces, si no lo incluyen, van a perder el 50%. Va a ser igual. El examen va a tener dos preguntas. Una teórica y una práctica. La teórica tiene un valor de 60 puntos. La teórica tiene un valor de 20 puntos. Los otros 20 puntos restantes son su asistencia y su participación. Por eso les digo, si ustedes no prenden la cámara, no participan, les voy a ir restando de esos 20 puntos del examen. Entonces, pueden tener todas las sesiones si quieren, todas las sesiones apagadas la cámara, pero van a perder hasta el final 20 puntos del examen, sin opción. Los que están participando y los que están con la cámara les voy a sacar en base a mantener su récord, los 20 puntos. Que eso ha sido lo que ha pasado en el anterior examen. ¿De acuerdo? Va. Ahora, sobre el esquema que tenemos acá en los puntos que hemos visto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Licenciado, por favor, Dime. ¿podría volver a repetir la parte, el criterio para evaluar corto y largo plazo? Es decir, ¿es en base al año que se realiza la auditoría? Sí, la norma lo dice e igual se los voy a detallar eso. Nosotros tenemos que clasificar el corto y el largo plazo en base a la fecha de cierre. Nosotros estamos haciendo la auditoría, en este ejemplo, al 31 de diciembre de 2006. Entonces, todas las obligaciones que se vayan a cumplir hasta el 31 de diciembre de 2007, lo consideramos corto plazo. Las obligaciones a partir del 1 de enero de 2008 es largo plazo. Por eso acá en el ejemplo lo clasifiqué hasta la fecha de cierre, si se fija, de la siguiente gestión, como corto plazo. ¿De acuerdo? Ahora, puede que ustedes tengan que devengar porciones de deudas o de intereses hasta esa fecha. Entonces, es muy importante que tengan claridad.
¿Hasta qué fecha tienen que devengar como porción corriente unos intereses? ¿Ok? Digamos que tenemos una deuda y que el primer pago va a ser el 31 de marzo de 2008 y devenga un interés del 10%. Entonces, por ese periodo, hasta el 31 de diciembre de 2007, tenemos que devengar los intereses para saber cuál es la porción corriente de esos intereses que tiene que aplicarse al gasto. Es muy importante tener esa claridad. ¿Ok? Es muy importante el dato que ustedes tienen en la norma contable 1. Les pido por favor que la lean. ¿Va? ¿Te quedó claro, Jonathan? Muy bien. ¿Alguna duda más? Yo tengo una que va de este estilo igual y otra. Dime. Dice, lo correcto aquí sería que nos cobren también un interés por estas deudas, según lo que estamos viendo en finanzas y todo eso, ¿no? Porque el tiempo, el valor del dinero en el tiempo siempre va cambiando. Entonces, aquí deberían cobrarnos una tasa de interés por el trimestral. Ok. La respuesta ahí, Misael, es sí y no. ¿Ok? Aquí, ¿por qué se refiere así? Desde el punto de vista general, cuando tenemos una deuda o una cuenta por cobrar, a largo plazo deberíamos cobrar un interés. ¿Ok? Esa deuda va a ir cambiando como tú lo expresas y como lo han estado viendo, en el tiempo cambia su valor. ¿De acuerdo? Ya sea por componentes de mercado o por componentes de inflación, por lo que se maneje en ese concepto macroeconómico. Por otro lado, lo que tenemos que ver es el tipo de instrumento financiero. En este caso, el leasing ya incluye en ese valor cuánto nos están cobrando de interés. El alquiler, el arrendamiento. ¿De acuerdo? Este es un arrendamiento. Entonces, ya incluye esa ganancia. ¿Va? Y por eso lo han instrumentado. Entonces, ya en las cuotas fijas puede que esté incluido ese valor. Ahora, hay otro tipo de instrumentos financieros que puedes tenerlo por fuera del interés. ¿Ven? Por eso te digo, es sí y no, dependiendo del tipo de documento. En este caso, al ser leasing, no lo tienes dentro. O lo tienes dentro y no se lo expresa por fuera el interés. ¿Va? Está bien. Muy bien. ¿Tienen alguna duda más? Dicen, hay que hacer un programa de trabajo por cada caso. ¿Perdón? ¿Se me escucha? Ahora No. sí te escucho. ¿Hay que hacer un programa de trabajo por cada caso o hay que Sí, hacer uno? por cada caso. No según la empresa auditada, porque creo que son 3 diferentes. Claro. O sea, en este caso, la empresa auditada hemos tenido, por ejemplo, a ver, permítanme, vamos a ver el ejercicio. Acá, por cada caso, porque es un rubro distinto, tienen que tener un programa de trabajo. ¿Okay? La empresa sigue siendo la misma, la que ustedes han constituido. ¿Ok? Y la empresa que estamos auditando también es la misma. Solo que tienen características. Estamos viendo distintos rubros. Entonces, va a haber un programa para el rubro de activos. Cuentas por cobrar, disponibilidades. Va a haber otro para cuentas por pagar. Y así. ¿De acuerdo? Pero sí tienen que hacer un programa de trabajo para que cubra cada uno de los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, por decir, ustedes todo lo están haciendo en un solo documento Word, donde tienen cada uno de estos. No hay problema, está bien. ¿De acuerdo? Pero sí tienen que cubrir las tareas que estamos haciendo en cada uno de los ejercicios. ¿Alguna duda más? Vamos bien. Va.
Para la siguiente clase vamos a ver conmigo lo que viene a ser patrimonio. Les voy a pedir que lean el Código de Comercio. Déjenme. Sobre tipo de sociedades. Voy a abrir el Código de Comercio. Tengamos. Quiero que repasen del Código de Comercio los tipos de sociedades. ¿Okay? Tienen que ubicar lo que viene a ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad accidental. Ténganlo presente para repasar. Ahora, en el Código de Comercio, por ejemplo, acá voy a... En el capítulo 5 es donde van a empezar ustedes a ver los tipos de sociedades. ¿De acuerdo? Lo que viene a ser desde la 102.17. Ahora, no les voy a pedir que lean todo de la sociedad. Lo que quiero que me digan es, ¿qué características tiene cada una de esas sociedades? Por ejemplo, acá la sociedad anónima, el artículo 2.17 me dice, en la sociedad anónima el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. ¿De acuerdo? Y si ustedes buscan lo que es después, ¿qué es una acción? Anótenlo, por favor. Y los tipos de acciones. Eso para las empresas. Tipos o clases de acciones. Las clases de acciones o sus tipos, ustedes lo van a encontrar en la sección 4 o el artículo 261. Después, quieren buscar lo que es una SRL o una sociedad de responsabilidad limitada. Y eso está, es el siguiente tipo de sociedad. Fiscalización, no. Aumento y reducción de capital, eso no lo van a ver conmigo. Acá, por ejemplo, sociedades en comandita por acciones. Les va a detallar cuál es su característica. ¿Ok? Acá, una asociación accidental o sociedad accidental o de cuentas de participación, lo mismo. ¿Cuáles son sus características? Entonces, del tipo de sociedades que les he dado, repasen sus características. ¿De acuerdo? Eso para el miércoles. ¿Cómo va a ser la modalidad de esto? Las personas que respondan, van a ser 3 personas, que respondan bien, van a tener puntos adicionales para el examen. Es decir, por decirles, fuera del porcentaje que tienen de asistencia, a esas personas les voy a decir, como han respondido bien, no es necesario que respondas la teórica. Entonces solo se van a tener tiempo para la práctica. ¿De acuerdo? Pero solamente 3 personas van a poder acceder a eso. Va bien. Ahora, por ahora, ¿tienen alguna duda sobre tipos de acciones o
tipos de acciones, perdón, sobre la tarea que tienen que ver. Las sociedades que les he dictado, sus características y me digan los tipos, qué es una acción y los tipos de acciones. Va bien, busquen el código de comercio, lo pueden descargar en Google y ahí lo van a poder trabajar. Continuamos. ¿Quién me puede decir qué es el dictamen del auditor? Es el informe final. Perdón, ¿el informe qué? Es el informe final que emite el auditor al Ok. finalizar el trabajo de auditor. Ese informe final, ¿qué expresa? ¿Qué es lo que busca expresar ese informe final? ¿Todos los problemas de la empresa? ¿O cuál es su objetivo? Expresa su opinión Expresa la opinión. ¿Sobre qué, Michelle? sobre los estados financieros o la... ¿Está bien? ¿Vas bien? Sobre la razonabilidad de los estados financieros respecto a qué? A la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, es eso lo que busca. El dictamen va a tener partes. ¿Ya? Un segundo y les voy a mostrar. Lo que les quiero mostrar es un modelo de dictamen. Un dictamen tiene las partes. 1. Aclara que es un informe de auditor emitido por un auditor independiente, aunque parezca redundante. Después, la parte de la opinión. Dame un segundo que esto se puso demasiado lento. Está tardando en cargar esta presentación. Pero bueno, les decía, un dictamen tiene aclara que es un informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Por el otro lado, indica a quién está dirigido. Es decir, si está dirigido a los accionistas, al directorio, por lo general es al área máxima responsable de los estados financieros de la entidad. El siguiente párrafo es la opinión. En esa opinión se va a citar cuál ha sido el resultado de nuestro trabajo.
si es una opinión estándar, si tiene algún comentario adverso. Después, el fundamento de la opinión, las cuestiones clave de auditoría, la responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad con los estados financieros, la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros y el informe sobre otros requerimientos legales y o reglamentarios. Y adicional a eso, el anexo al informe de auditoría que incluye un detalle de la aplicación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Tuvieron la oportunidad de leer ISA 700, como les pedí? Más o menos habla sobre lo que usted está diciendo. Y también habían existen otras ISAs, la 701, 705, y es para cuando no está correcto, entonces ahí hay otra normativa que te dice qué tienes que hacer o cómo va a ser tu opinión. Correcto. Ok. Ahora, la estructura que les estoy dando, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Lo logran ver, chicos? Sí, sí. Va. Entonces, este es un modelo de dictamen. Acá está el título que les decía que es informe del auditor, a quienes está dirigido, la opinión. Acá, claro, hemos auditado. Todo esto es un estándar. Este modelo de dictamen está ya en la norma, en las normas de auditoría. Que lo agarren y que vayan adaptando algunas de las frases para ir ajustando. Pero el cuerpo que tiene que contener ya está definido. Entonces acá expresamos que hemos auditado los estados financieros, en este caso de Altea, Espacio, Sucursal Bolivia, en adelante mencionada también como la sucursal, que comprenden el balance general, el estado de resultados, la evolución del patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de la 1 a la 20 de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Acá está la parte de nuestra opinión. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo lee? ¿Lo logran ver? Dice lo siguiente. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera y patrimonial de Altea S.p.A. Sucursal Bolivia al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, NSGA. Entonces, todo el esfuerzo, todo lo que vemos, todo el trabajo, llega a esta opinión. A muchos usuarios les interesa ver este párrafo. ¿Ok? No son más de 5 líneas en este caso, pero para sustentar este criterio es trabajo de meses, en algunos casos. ¿Ok? En eso se va a resumir, si quieren, todo el esfuerzo que hacemos en meses. Ese es para poder decir esto. ¿Va? Pero para esta frase para nosotros involucra demasiada responsabilidad. Ahora, el siguiente párrafo viene a ser el fundamento de la opinión. Acá detalle que hemos realizado nuestra auditoría conforme a normas de auditoría generalmente aceptadas.
En este caso, en Bolivia se aplican las NIA, las normas internacionales de auditoría. Por eso, cuando les digo lean las NIA, es para que puedan fundamentar debidamente su opinión. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden alegar desconocimiento de la norma, ¿ok? Ya que todo ese fundamento es para sustentar este párrafo o párrafos, si es que hubiese algún problema o algo que se tenga que detallar. ¿Cuál sería la forma correcta de expresarse en caso de que esta afirmación sea negativa? Cuando hablamos de una opinión adversa en el dictamen, lo vamos a chequear. Vamos a ver un ejemplo de un dictamen con opinión negativa. Si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio, ya en los casos prácticos, vamos a ir preparando distintos modelos de dictamen. ¿Ya? Esta es otra empresa, la Cuchilla Alta. Nos han dado su balance, todo eso. Acá, en el caso 1, nos dice, vamos a preparar un dictamen por el caso 1. La dirección de la empresa ha decidido, por razones de practicidad, no presentar con los estados financieros por los ejercicios finalizados al 2006, las cifras comparativas correspondientes al ejercicio anterior. En nota, los estados financieros se presentan resumidos los principales saldos correspondientes al ejercicio 2005. Entonces, ellos han decidido, por decirte, no presentar de forma comparativa. ¿Qué hacemos con eso? Vean, yo no le puedo obligar al cliente, ¿ok? Pero, si el cliente no lo hace, yo tengo que expresar el impacto en mi dictamen. ¿Ok? Si no lo revelas tú, lo revelaré yo. ¿Ok? Como la norma a mí me lo dice. El segundo caso, vamos a preparar un dictamen sobre este caso. El siguiente, de la misma manera. Y vamos a tocar de opinión adversa ahí ya sí. ¿De acuerdo? Va bien. Pero por ahora, para que estemos de acuerdo con las partes... Porque, dime. Ajá, en los casos que hemos visto han habido varios errores. Han habido errores. Parte del... Ahora, si los errores han sido ajustados por el cliente, ¿okay? Sus cifras sí están razonables, ¿verdad? Porque ya están libres de errores significativos. Entonces, podemos encontrar errores. Si el cliente los acepta y los ajusta, entonces sus estados financieros implícitamente ya están saneados. Por lo tanto, nuestra opinión, si fuera de eso no hubiese ningún tema material que se haya omitido, nuestra opinión tiene que ser el estándar limpio. Ahí nosotros no vamos a colocar, después de un arduo esfuerzo y pelearnos con el cliente, aceptó los ajustes. No se coloca eso, sino decimos, ¿están razonables? Sí. Puede que el cliente decida no estar de acuerdo. Entonces, dependiendo del impacto, colocaremos, por ejemplo, una salvedad es cuando existe una desviación sobre un rubro específico o un grupo de rubros, pero que no pone en duda el resto del conjunto de estados financieros. ¿De acuerdo? Hay otros que pueden, que fuera de la salvedad, por decirte, hayan aplicado normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Perú y no las normas locales. Entonces les diré, no lo has hecho en base a normas de contabilidad bolivianas. ¿Ok? Entonces, ahí tendrás una opinión adversa, que no está en base al marco normativo vigente en Bolivia. ¿Ok? Y otra que te abstienes de emitir opinión, o sea, realmente
no estás en condiciones de emitir si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque puede que el cliente no te entregue toda la información para que puedas emitir una opinión, que tengas ausencia de evidencia. ¿Ok? Limitaciones al alcance. ¿De acuerdo? Eso por un lado. ¿Va? Y otra que es el párrafo de énfasis que te puede... que las cosas están bien, pero tú quieres hacer énfasis sobre un tema en especial. Por decirte, una fusión posterior, una adquisición de negocios, fluctuaciones de precio, cierto tipo de cosas. ¿Ok? Va. Ya con el fundamento de la opinión, y aclaramos la responsabilidad del representante legal y los responsables del gobierno de la sucursal o de la empresa. ¿Respecto a qué? A los estados financieros. Acá aclaramos que ellos, el representante legal y la dirección de la sucursal, son responsables de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos. ¿Quiénes son responsables? Son ellos. Okay. Porque ellos son los que supervisan, ellos son los que dirigen la empresa. Por eso nosotros no preparamos los estados financieros. Ustedes como auditores no tienen que hacer el balance, flujo y las notas del cliente. Eso se los tiene que dar el cliente. Él es el responsable de eso. Porque después se imaginan, ah, no, el auditor lo puso. Ah, no, el auditor se olvidó no ponerlo. ¿Verdad? Ustedes están asumiendo ya una postura en que dejan de ser juez y se vuelven parte. Ahora, después, el siguiente párrafo viene a ser las responsabilidades del auditor. ¿En qué nosotros somos responsables? Como profesionales. ¿Ok? Va. Y después, dependiendo de la empresa o del tipo de dictamen, se aclara. Ahora, se aclara cuál es la firma que está haciendo la auditoría y el profesional responsable. Muy bien, chicos. Si no tienen alguna duda más, terminamos la clase. ¿Hay alguna duda? Les agradezco como siempre. Que tengan un excelente resto de jornada. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Luciano. Hasta luego.